En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 31 de octubre de 1517 que el teólogo de 34 años, Martín Lutero, iba a clavar en la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg 95 tesis bajo el título El cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. En las tesis criticaba con gran vehemencia la venta de indulgencias por parte del Papa y también por los territorios de Alberto de Brandeburgo, arzobispo de Maguncia y Magdeburgo. Lo que comenzó como una crítica menor en una pequeña aldea de Alemania empezó a ir cogiendo fuerza gracias al apoyo secular y del pueblo llano, ya que se consideraba que las indulgencias suponían sacarles dinero para redimir sus pecados de forma fraudulenta. Lutero afirmaba que el arrepentimiento establecido por Cristo, por el que los pecados serían perdonados, implicaba un arrepentimiento espiritual y no una confesión sacramental externa con un sacerdote. Según él, las indulgencias incitaban a los cristianos a evitar el verdadero arrepentimiento y la aflicción por el pecado, creyendo que podían ser perdonados a través de la compra de una indulgencia. A pesar de que Lutero no anhelaba una ruptura con la Iglesia y simplemente buscaba abrir un debate sobre las indulgencias, lo cierto es que la controversia sobre ellas, desencadenada por las tesis, fue el comienzo de un cisma en la Iglesia Católica que provocó un cambio social, religioso y político en toda Europa. Con el paso de los años, los enfrentamientos entre protestantes y católicos fueron en aumento, provocando diversas guerras y una división en el mundo cristiano que perdura hasta nuestros días. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 22 de mayo de 2022. En primer lugar, le tengo que pedir disculpas por mi voz. Es que estoy enfermo, tengo fiebre, tos, mocos, en fin, no estoy en el mejor momento, pero los autónomos no entendemos de bajas laborales y además ustedes que contribuyen, todos los patronos, miembros del canal y suscriptores de iVoox, a que este programa vea la luz, pues bueno, hay que hacer un esfuerzo para estar presente un domingo más. Así que en primer lugar, lo siento porque tengo la voz tomada, pero en este podcast vamos a hablar con don Fernando Díez Villanueva y don Alberto Garín sobre su último libro, que es Lutero, Calvino y Trento, la Reforma que no fue. Y en este libro van a abordar, y en la entrevista vamos a abordar, ese cisma que hubo en la Iglesia, por qué, cuáles han sido las consecuencias. Es un libro enormemente interesante que está dialogado y que les recomiendo a ustedes que se hagan con un ejemplar porque es verdad que un tema que a priori no parece muy denso y que tampoco es muy interesante, ellos consiguen hacerlo interesante de esa forma dialogada entre los dos. Así que en este podcast van a estar con nosotros para hablar de estas cuestiones que desde luego que tienen una gran importancia más allá de que uno sea creyente o no sea creyente, le interese o no le interese el tema, desde luego que lo que nosotros somos, ya saben, somos hijos de la historia, tiene mucho que ver con esto. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a hablar de la cuestión de la vuelta del rey, porque se ha creado un debate de nuevo sobre la monarquía o república. Entonces, ya saben que yo soy profundamente monárquico y aquí voy a intentar pues, dar mi punto de vista sobre no este rey, sino lo que es la institución monárquica, pero todo eso lo haremos tras una pequeñísima pausa para que ustedes dejen su like y su comentario por aquello del algoritmo, que de verdad les digo que ayuda mucho y es pequeños segundos lo que tardan ustedes en hacerlo y yo se lo agradezco de corazón. Así que hacemos esa pausa y ya comenzamos. Pues muchísimas gracias por su like y por su comentario. Y como comentábamos, detrás de esta polémica de la vuelta del rey Juan Carlos I, como siempre, está la intención de dejar que la monarquía caiga. Es un ataque a Juan Carlos I, que en el fondo es un ataque a Felipe VI y que en definitiva es un ataque a la corona y a la monarquía. En los últimos años la monarquía ha dejado de tener tanta popularidad en España y son argumentos muy cutres, a decir verdad, los que dan los partidarios de una república. Argumentos, además, que demuestran que no han estudiado lo suficiente o que creen
tan sinónimo república, mayor libertad, mayor democracia, etcétera, etcétera, cosa que es totalmente falsa. Los principales argumentos que se dan a favor de la república, podríamos decir que el primero de ellos es que al jefe del Estado lo elige el pueblo. Bueno, esto es mentira. Hay repúblicas, como puede ser el caso de Corea del Norte, que es una república que evidentemente no escogen al jefe del Estado, lo mismo que en Cuba, lo mismo que en la mayoría de repúblicas dictatoriales que hay, por ejemplo, en el continente africano. Sin ir más lejos, el franquismo, Franco, España, era una república y a Franco no lo votaba nadie. Este sinónimo de república, escoge el pueblo el jefe del Estado, es falso. Y algunos dirán, bueno, en sistemas democráticos sí. El caso de Italia, tampoco lo escoge el pueblo. El jefe del Estado, el presidente de la República de Italia, no es escogido por el pueblo. Otro argumento que se utiliza mucho es que cuesta una fortuna, que claro, ¿cómo vamos a mantener a esta familia? Bueno, realmente esto, además cualquiera que esté escuchando este podcast lo puede comprobar en cuestión de 3 minutos, literalmente, y es comparar el coste de la monarquía española, por ejemplo, o la monarquía británica con la República Francesa o la República Italiana. Que hagan el ejercicio y verán que es un argumento ridículo. Otro argumento que se utiliza para estar en contra de la monarquía es poco menos que decir que, bueno, que el jefe del Estado tiene que estar sometido a la votación popular. Realmente, este argumento, que es, como digo, bastante curioso, pero dando por hecho que, vale, una república al estilo francés, pues sí, escoges al presidente de la república, en este caso Macron. Los franceses lo han hecho recientemente. Que todo el poder esté en manos de una persona, en este caso de Macron, en el caso de España sería de Pedro Sánchez o sería de quien fuera, tiene un gran problema, sobre todo cuando hablamos de los sistemas democráticos, y es que tiene una visión tremendamente cortoplacista, porque Macron pasará lo mismo que pasará Pedro Sánchez. Sin embargo, la monarquía, los monarcas, miran más a medio y largo plazo, entre otras cuestiones, aunque solo sea por su puro interés personal, porque quieren que la dinastía continúe y que su hijo herede el trono. Y por lo tanto, ven las cosas de una manera completamente diferente, más a medio largo plazo, cosa que no ocurre con los presidentes escogidos en las urnas. Y es ese cortoplacismo que utilizan todos los políticos para hacer demagogia y decir cómo consigo yo tener el poder, independientemente de que esto vaya a ser positivo o vaya a ser negativo. Solo tienen ustedes que observar, ahora hay elecciones en Andalucía, pero las hubo en Castilla y León, las hubo en la Comunidad de Madrid, las habrá también generales dentro de un año y pico largo. ¿Cuáles son los discursos? Son las promesas de cualquier demagogo, de mayor dinero, mayor gasto, siempre son las mismas. Si uno escoge y dice, mira, voy a empezar a ver los debates electorales desde que hay democracia en España, desde el año 78, y va repasándolos hasta nuestros días, verá que todos prometen exactamente lo mismo, porque la demagogia está muy ligada al sistema democrático y ese cortoplacismo, cosa que la monarquía no. Por lo tanto, decir que un presidente, por mucho, salvo que alguien diga, no, no, es que si los coge el pueblo, entonces es estupendo, que ya estaríamos hablando de otra cuestión y más de un pueblo como el caso de Español, que escogió a Rodríguez Zapatero 2 veces, Mariano Rajoy y ahora Pedro Sánchez también 2 veces, pues hombre, yo personalmente prefiero que el poder no dependa de esa masa ignorante que quita y pone gobiernos y que en función de sus pasiones y en función de sus prejuicios y en función de la irracionalidad y de la demagogia de turno, escoge a uno u a otro. Y luego hay otro argumento a favor de la República, que este es a mi favorito, a mí es el que más me gusta y que claro, es desternillante, que es que dice, no, que la monarquía es una institución anacrónica, esto es muy antiguo. Claro, esto solamente lo puede decir alguien que es tremendamente ignorante, que no ha leído nada de historia, pero es que no es que no haya leído ni estudiado, sino es que ni siquiera se ha acercado a un libro de historia, porque si hay algo más antiguo que la República, pues pocas cosas, ¿no? A ver si ahora algunos creen que es un concepto moderno que ha surgido en los últimos 2 años. No, no, la República es muchísimo más antigua que la monarquía. Mira, estos argumentos estúpidos y superficiales que son los que se utilizan y que en definitiva son ridículos, pero son los que calan y muchas veces los escuchamos. Yo ya saben que defiendo siempre la monarquía y cuando lo hago me encuentro con esto. Luego hay otro que también es muy interesante y es cuando te dicen, pero tú como liberal, ¿cómo puedes ser monárquico? Estudie. Igual que también dicen algunos, pero ¿cómo liberal puede ser un liberal creyente o católico o cristiano? Estudie.
estudie porque le hace falta. Directamente no vamos a entrar en eso, que podríamos hablar de un podcast, pero bueno, es verdad que en los últimos años el liberalismo ha tenido auge y hay mucha gente que, en fin, se define liberal, lo cual está muy bien y está a favor de esas ideas, pero que todavía no comprende que, por supuesto, que una persona liberal puede ser monárquica, al igual que puede ser creyente, puede ser cristiana o católica, y al contrario, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, esto ya es otro tema que podríamos dejar para otro podcast. El último argumento que se da, y que en este sí que podríamos discutir más, es decir, bueno, es que a la familia real no lo escoge nadie, mientras que al jefe del Estado sí lo escoge el pueblo, igual que lo escoge, lo puede dejar de escoger y que venga otro. Repito, esto en repúblicas en las que sean democráticas y que las urnas sean las que manden, no en todo tipo de repúblicas, como ya hemos comentado. A mí esto personalmente me parece un tremendo error, es decir, otorgar al pueblo una especie de sabiduría en la cual no se puede equivocar, cuando la historia nos demuestra, y el presente, que se equivoca en numerosas ocasiones, me parece un argumento muy flojo. Y precisamente me parece uno de los mejores argumentos para estar a favor de la monarquía. Y es que el jefe del Estado no se debe a esas pasiones bajas propias de esa masa que quita y pone gobiernos. Y como esto es así, permite tener una visión completamente distinta y no entrar en los debates que, por supuesto, que tienen que entrar los políticos, la sociedad civil, etcétera, etcétera. El rey en una jerarquía está por encima de todos esos debates que son para otro tipo, digamos, de esta pirámide de clases más bajas. Y algunos dicen, bueno, pero es que la Casa Real es tremendamente elitista y clasista. Sí, claro, es el sumum del clasismo y del elitismo. Por supuesto que lo es. ¿Y esto es necesariamente malo? A mi modo de ver, no lo es. ¿Por qué? Porque cuando pongamos un ejemplo, metemos a 1000 personas en un desierto, y decimos, oiga, aquí están ustedes, los 1000, porque aquí viene el componente que todos somos iguales, ¿no? Y ahora hablaremos esto en relación con el rey, que son las críticas que recibe. Si en cuestión de 5 años visitamos ese desierto, veremos cómo es dentro de esas 1000 personas ya no todos son iguales. Han llegado en igualdad de condiciones, pero ciertamente se va a crear y a generar una jerarquía por las propias diferencias de la naturaleza del ser humano que siempre obedecen a jerarquías que se forman de forma directa o de forma indirecta. Una vez esto está claro, el hecho de que haya una jerarquía en una sociedad es algo que es imposible de evitar y que siempre va a ser así. Algunos prefieren que esa jerarquía esté determinada por el voto del pueblo. Yo personalmente creo que eso no debe ser así y, como repito, ese cortoplacismo democrático es el que hace que uno sea contrario a que el jefe del Estado lo escoja el pueblo. En la cuestión de la monarquía y en la cuestión de Juan Carlos I se le ha criticado mucho, especialmente por esta cuestión, porque en esta carrera en la que estamos de que todos somos iguales y todos debemos de serlo, la Casa Real Española, y esto hay que decirlo y criticarlo, ha entrado en una fase estúpida y absurda de intentar que no se note que forman parte de la Casa Real. Y por eso vemos como en el caso de España, si supongamos que no sabemos nada de España y llegamos aquí y no sabemos nada de nada, y pasamos 3 horas por Madrid y te pregunto, ¿aquí hay una monarquía o hay una república? Sería imposible decir, pues no, comprendo que aquí hay una monarquía. Sin embargo, cuando uno va a Londres o el que haya vivido en Londres y bueno, simplemente hace falta ir un fin de semana, en cuanto lleva 2 horas, le preguntan, ¿aquí hay una monarquía? Por supuesto que la hay. Porque la realeza dice que se sepa que somos reyes. Porque esa es la naturaleza de la monarquía. Si lo que queremos es un alto funcionario, entonces que no haya monarquía. Si queremos eso, si queremos que el rey deje de ser rey, deje de comportarse como tal, y lo que nos venda es, no, yo soy igual que ustedes, lo único, pues bueno, que tengo la representación de la jefatura del Estado, que no es eso ser rey, porque representar a un país en un momento determinado lo puede hacer cualquiera, entonces que no haya monarquía. Y en esta carrera absurda de la Casa Real, que es en la que estamos, pues pasa lo que pasa. Y lo que ocurre es que algunos dirán, bueno, es una anécdota, no es tan anécdota, que la reina doña Leticia el otro día, entregando un premio, iba vestida exactamente igual que la que recibía el premio. Porque mola o es más moderno ir con un traje de Zara o de donde sea. Pues no, no. Igual que el otro día iba enseñando los abdominales. Pues no. Usted es reina. Y si es reina, lo es para todo. No vale ser rey cool, que es una cosa grotesca y ridícula que atenta contra la propia naturaleza, como digo, de la monarquía. Al rey Juan Carlos precisamente se le critica mucho, primero, el gran error, y cuando empezó la decadencia, es cuando pidió perdón por irse a cazar elefantes a Botsuana. Pero ¿cómo va a pedir perdón el rey por irse a cazar elefantes? Si estás escuchando En Libertad,
es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. El rey se va a cazar elefantes a Botsuana. Sí, claro, porque es el rey. Algunos esperarán que sus vacaciones las pase en un apartamento de playa y se pelee con el resto de los ciudadanos para poner la sombrilla en primera línea. Es que entonces no sería rey. Igual que fue vergonzoso que el rey Felipe, con la cuestión de la vacuna, tuviese que esperar a que le tocase. Mira cómo somos iguales. Pero que esto es vergonzoso. Si se quiere vacunar o no se quiere vacunar, y es otra cuestión, pero si se quiere vacunar, tiene que ser el primero en vacunarse. ¿Cómo que esperar a que le toque el turno? Don Felipe de Borbón y salía ahí haciendo la cola. ¿Pero esto qué es? Entonces, como esta carrera es, no, que no se sepa, que no se note que somos monarcas, cuando evidentemente vivís de forma diferente al resto, repito, es un espectáculo grotesco y que atenta contra la propia naturaleza de la monarquía. Y si lo que queremos es un funcionario, que se vaya el rey Felipe y que el pueblo vote al alto funcionario de turno. Y el problema de este rey, de Juan Carlos, es que pidió perdón cuando se fue a cazar elefantes a Botsuana. Tú no tienes que pedir perdón por irte a cazar elefantes. Algunos lo verán mejor o peor el tema de la caza. Mira, me gusta. Pero esto es una cuestión secundaria. Pero el rey debe hacer lo que considere oportuno y si sus pasatiempos son cazar elefantes en Botsuana o lo que le parezca, que los haga. Igual que con la cuestión de la comisión, que fue por lo que tuvo que abandonar. Dicen, es que claro, cobró $100 millones supuestamente por interceder en el contrato con Arabia Saudí para el AVE a la Meca. Vamos a ver. La realidad es que evidentemente ese contrato de 6.700 millones de euros que se entrega al consorcio de empresas españolas se hace porque el rey Abdullah es amigo del rey Juan Carlos, más allá de que las empresas españolas sean muy buenas. Ese contrato se consigue, que es el mayor contrato que ha recibido en la historia de España, lo que es la industria, desde luego que se hace porque utiliza su influencia con el rey Abdullah, que en aquel entonces era el que decía, esta va a ser las empresas que van a hacer el AVE a la Meca. Si no hubiese intercedido el rey, pues seguramente hubiese ido otros. Pero es que el mundo funciona así. Es lógico y normal que en ese tipo de países uno obtenga los contratos en función, y es como Piqué, cuando Piqué dijo, oye, con el emérito, con la cuestión esta de la Copa, Supercopa de España, ¿nos podría ayudar o no nos podría ayudar? Porque el mundo funciona así. Si lo que queremos es, no, nosotros no entramos en eso porque somos los guardianes de esta moral, que luego, por cierto, no aplicamos ni siquiera en nuestro propio país, pero nos parece muy bien aplicarla con países terceros, lo cual es surrealista, vale, pues no te preocupes que vendrá el chino, vendrá el japonés, vendrá el coreano, vendrá el indio o vendrá el que evidentemente sea pragmático y conseguirá que esos contratos de miles de millones de euros se los lleven sus países. O sea, criticar al rey por traer a España más de 6.700 millones de euros y decir, es que le han dado una comisión de 100 millones de dólares. ¿Y cuál es el problema? Yo de verdad, que me digan, ¿cuál es el problema? Todavía no lo entiendo. Lo que es ridículo y grotesco, y ahí es el error del rey, es que el rey, claro, cuando él se dejó llevar por esas pasiones más bajas, que es precisamente enamorarse de una buscavidas de multimillonarios, que es el caso de Corina, ahí es cuando realmente deja de ser rey y se comporta como los demás. Y en ese momento es cuando realmente la monarquía y su naturaleza dejan de tener sentido. Del mismo modo que esas imágenes que hay haciendo una barbacoa con la gorra para atrás, pero hombre, un rey no puede vestir así. No puede vestir así. Y no puede porque es diferente a los demás. Y un rey tiene que demostrar cada segundo que es rey y que es distinto al resto. Si empezamos a luchar a no, somos iguales, evidentemente se te va a tratar como un igual. Y por supuesto que se te va a hacer juicios morales como si fueses pues un arrocillito o cualquier personaje de estos de Sálvame que los juzgan moralmente. Está bien, está mal que el rey caza elefantes. No, es que no hay discusión. El rey caza elefantes como si quiere pescar, como si quiere, yo qué sé, jugar al béisbol. Sus pasatiempos son sus pasatiempos. Y no tienen que estar dentro del debate de si nos parece bien o nos parece mal. ¿Cuándo entra en el debate? Cuando la propia monarquía intenta estafar al pueblo diciéndole somos igual que vosotros, porque es que eso es mentira. Y a partir de ahí es cuando el rey Juan Carlos tiene que irse porque le acusan de haber cometido una ilegalidad. Que se ha cometido una ilegalidad que se demuestre todavía, estamos esperando a que eso sea así.
Pero estos juicios morales que se dan y que son tan dados en el pueblo español, y lo que es muy curioso es que esto muchísima gente siempre dice, no, no, yo la presunción de inocencia la defiendo. La defiendes lo que te interesa. Cuando no te interesa, el primero en juzgar y en condenar. Dices, ¿tienes pruebas para esto? No. Insinuaciones, publicaciones en el periódico X, han dicho en la radio esta no sé qué, he visto un tuit que pone no sé cuántos, en YouTube alguien dice no sé menos, pero ¿esto qué es? Y que el rey esté sometido a eso es deplorable. El rey tiene que estar por encima de todas esas cuestiones estúpidas y superficiales para el entretenimiento del personal. Cuando entran en esas cuestiones y cuando se dejan amedrentar por los titulares de la prensa, ahí es cuando la Casa Real y la monarquía pierde su naturaleza. Y realmente el rey Juan Carlos se marchó de España por eso, porque no ha cometido ninguna ilegalidad y realmente que caza elefantes, que no caza elefantes, son cuestiones secundarias. Dentro de lo que ha sido su reinado hay luces y sombras, pues como en todas partes. Igual que incluso los grandes primeros ministros que ustedes pueden encontrar a lo largo de la historia tienen luces y sombras. Margaret Thatcher tenía luces y sombras. Winston Churchill tenía luces y sombras. Todo el mundo tiene luces y sombras. No existe la perfección, no es cosa de la tierra. Pero realmente el rey Juan Carlos ha sido un gran rey para España y ha generado muchísimo beneficio al pueblo español. Igual que con la crisis del petróleo, intercedió para que España no se viese tan afectada. Y eso interesaba al bolsillo de los ciudadanos españoles y tanto que lo hacía. Y ahí no salió nadie, no, 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 vamos a seguir pagando el petróleo más caro y vamos a sufrir las consecuencias. No vaya a ser que el tráfico de influencias del rey nos otorgue algún beneficio. ¿Pero de qué me están ustedes hablando? Es igual que el consorcio de las empresas españolas, lo mismo con el AVE a la Meca. Ay, no, 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 si nos lo han otorgado porque ha sido el rey el que ha intercedido, renunciamos, no, hombre, no. Que se lo queden los franceses. Y que todos esos puestos de trabajo y esos miles de millones de euros que van a venir a España, que no que vayan a Francia, porque nosotros, claro, ¿cómo vamos a utilizar la figura del rey? Que precisamente el rey, por no estar en ese cortoplacismo, puede generar con otros monarcas, ya pueden ser mejores o peores, y esto también es otra cosa. La monarquía, no crean que una monarquía es el sumum de lo mejor. No, puede ser buena, puede ser mala, pero le permite generar vínculos de medio y largo plazo con otras monarquías. En este caso con el rey Abdullah, que en su momento era el monarca de Arabia Saudí. Entonces, a partir de ahí, esta hipocresía y sobre todo estos juicios morales que se hacen precisamente porque la naturaleza de la familia real, ellos mismos han intentado esquivarla por todos los medios. Dicen, nosotros somos iguales, que ustedes no son iguales. Y la naturaleza de la familia real y de cualquier monarquía es demostrar todos los días que usted no es igual que el resto. Y si no, votemos un alto funcionario. Y que directamente todo esté en manos del demagogo de turno que consiga ganarse el favor de la masa en un momento determinado. Y cuando tú tengas ese favor de la masa durante 4 años, pues ya haces y deshaces a tu antojo. Y todos sucumbimos a la demagogia barata. Y la familia real ha sucumbido a eso. Y como se ha dejado amedrentar por eso, pues sabemos que el rey, para volver a España, poco menos que tiene que volver a escondidas. Y su hijo Felipe VI también intentándolo esconder a su propio padre, que obviamente tendrá sus problemas personales, como en todas las familias, pero vamos, ¿de qué me está usted hablando? Porque si el rey Felipe VI se contagia de esta actitud, desde luego, que es el mejor aliado de los que son partidarios de instaurar una república. ¿Y por qué les molesta tanto la monarquía? Porque no seamos ingenuos. Estos ataques al rey Juan Carlos I son en realidad ataques a la monarquía, porque en el fondo la monarquía es lo único que les impide tener el control total y absoluto de este país. Y para ello hay que cargársela. Y lo disfrazan con todo esto, no, mira qué panda de vividores, no, es que fíjate, Urdangarín, claro, ese es otro error de lo que estamos diciendo. Tú no puedes meter a un jugador de balonmano en la familia real. No puedes, porque no puede estar en la familia real un jugador de balonmano. Y dices, es que esto es clasista, pero es que la familia real y la monarquía es clasista y es elitista. Si vas contra su propia naturaleza, pues claro. Entonces, todos estos argumentos que se dan, en realidad, lo que esconde es, vamos a decirle al pueblo, que la república, todas estas cosas, que uy, es el sumum, el poder del pueblo, las asambleas, etcétera, etcétera, es el no va más. Y esto la gente lo compra, pero en realidad el objetivo final es tener el control total y absoluto por parte de los demagogos de turno, que me da exactamente igual del color que sean, que escoge el pueblo en un momento determinado. Y esta es la realidad.
Y a partir de ahí, cada uno dirá, a mí el rey Juan Carlos me gusta más o me gusta menos. Esto es subjetivo. Igual que algunos pensarán que ha sido mejor o peor monarca. En líneas generales ha sido un buen monarca y con la historia, eso obviamente, con el paso de los años, se verá mejor. Pero esto es una cuestión que, igual que a mí, si me cae mejor o me cae peor, no tiene importancia. Me puede caer mejor o me puede caer peor. Igual que entre los miembros de la familia real, pues habrá personas que te gustan más o que te gustan menos. Yo siento enorme afinidad, por ejemplo, por la reina Sofía. Me gusta mucho más que el rey Juan Carlos. Me parece que fue una reina de verdad de los pies a la cabeza. Y mira que tuvo que soportar, entre otras cosas más personales, a su marido durante muchos años. Pero la cuestión de fondo es esta. ¿Queremos monarquía? La queremos. Y lo queremos con todas sus consecuencias. Si vamos a jugar al rollito progre de una monarquía moderna, que es el adjetivo que se le pone, que básicamente es que no se note que somos una monarquía y decirle a los demás que somos iguales que ellos, cuando realmente es evidente que no lo sois, y jugar a disfrazarse como un ciudadano normal, etcétera, etcétera, pues oiga, váyanse y ya tenemos un alto funcionario y que reciba aquí cuando venga el embajador de X sitio y ya está. Pero luego algunos también dicen, es que no los cogemos. Y este argumento es que es tan absurdo y tan ridículo y encima tiene privilegios, que esto es otro que se escucha. ¿Y acaso un diplomático no los tiene? ¿Acaso usted vota a los diplomáticos? Por supuesto que no los vota. ¿Tienen privilegios? Claro que los tienen. ¿Los tienen los ministros? También los tienen. Y usted no vota al ministro de Asuntos Exteriores. Siempre, siempre va a haber gente que va a tener privilegios. Porque es así como funcionan las jerarquías que se generan en las sociedades de los seres humanos y en la inmensa mayoría de los animales también. Entonces, a partir de ahí, por supuesto que hay que defender la monarquía y principalmente yo la defiendo precisamente porque no está al servicio del voto de la masa de turno. Principalmente, por supuesto. Y en un país como España, ya es que es por pura supervivencia, ya ni siquiera entramos en debates más profundos, sino por pura supervivencia, que lo que te enfrentas es a una banda de demagogos de pacotilla que te prometen libertad cuando en el fondo lo que quieren es el poder total y absoluto para precisamente erradicarla. Y esto es lo que hay. Y a partir de ahí, pues bueno, cada uno luego, obviamente, como tiene que ser, tiene su opinión y su forma de ver las cosas y sus gustos con un rey o con el otro o con una dinastía o con la otra. Eso ya es más subjetivo. Vamos a ir ya con la entrevista a Fernando Díaz Villanueva y don Alberto Garín, Lutero, Calvino y Trento, la reforma que no fue. Un libro dialogado entre ellos, aquí les pongo un ejemplo, que van hablando y van conversando sobre lo que fue la reforma, la contrarreforma, el Concilio de Trento, en definitiva, un momento histórico que tiene enorme importancia y que nosotros no dejamos de ser hijos de eso que vivió, en el caso de España, con el catolicismo, etcétera, etcétera. Así que vamos ya con la entrevista. La entrevista. Pues hoy, como les comentaba, tenemos un auténtico lujo de podcast. Nos acompaña don Alberto Garín. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Jano? Muchas gracias por invitarme. Un placer. ¿No habías pasado por este podcast todavía? No. O sea que ya era hora. Y un asiduo. Don Fernando Díaz Villanueva. El mismo que Visticalza, efectivamente. Que hemos traído a Alberto desde Guatemala solo Recién para llegado. que haga este programa. Recién llegado. Porque ahora se vuelve. Ahora esta tarde ya pilla el avión de vuelta. Exacto. Pero venís a presentar algo que es muy importante y por eso ha merecido la pena el viaje. Lutero, Calvino y Trento, la reforma que no fue. Vuestro último libro. Bueno, nuestro último. Espero que sea el último y que vengan más. Porque Bueno, la idea queremos vale, darle, pero de momento queremos este es el darle último. continuidad a lo largo de los próximos años con otros temas. Que es un libro que está dialogado. Es como una conversación entre vosotros, que transcurre así el libro. Habla uno, habla el otro. La primera pregunta es, ¿por qué este libro? ¿De quién fue la idea? ¿Y por qué ahora? Pues bueno, en realidad la idea fue del editor, de la editorial de Secotia. El editor es seguidor nuestro de la Contrahistoria. Le gustó el programa que hicimos sobre la Contrarreforma y nos planteó la posibilidad de convertirlo en un libro. Bien es cierto que él esperaba un libro tradicional. Y ya es idea de Fernando el que en lugar de hacer ese libro tradicional fuera un diálogo. Que yo confieso que cuando lo propuso Fernando no lo veía. Yo pensé, va a ser un formato que no tiene recorrido. Probablemente va a ser muy aburrido, demasiadas pausas, la gente va a perder el hilo. Pero cuando empezamos a grabar lo que después el propio Fernando transcribió y yo empecé a leerlo, pensé, pues el formato es más atractivo de lo que pensaba. Es más, ahora veis que acabo de regresar de Guatemala, he tenido ocasión de compartir algunos ejemplares allí y lo curioso es que con gente que no es especialmente aficionada a la lectura,
lo primero que me ha dicho es que ese formato le ha resultado más atractivo que un libro tradicional. Bueno, yo la verdad es que cuando me puse nos encargaron esto, pensé en hacerlo al estilo normal. Los libros a dos manos, que como bien sabéis terminan siendo muy aburridos, porque un autor escribe una parte y otro autor escribe otra, nada más. Y se nota perfectamente el salto. Esto lo ha escrito fulano y esto lo ha escrito mengano. Bien, en este caso no quería que fuese así, sino que estuviese escrito por los dos de verdad. ¿Qué mejor manera de hacerlo? Como no nos podemos poner uno al lado del otro escribiendo y mirándonos la pantalla, pues dije, nos ponemos a hablar, grabamos un montón de horas de conversación y pues así un poco en esta misma posición, ¿no? Nos pusimos con un micrófono y nada, pues de ahí salieron, ni me acuerdo, 16 horas o 17 horas, una barbaridad. Y luego yo ya me puse a convertir eso que habíamos hablado en lenguaje escrito, que es diferente al lenguaje hablado, obviamente. Aquí en la portada sale una frasecita que nos va a dar para comentar todo esto, y es: la escisión religiosa que condenó Europa a siglo y medio de crueles enfrentamientos y la mal llamada Contrarreforma Católica, la cual, para muchos historiadores, constituyó la verdadera reforma que logró la gran renovación de la Iglesia. ¿Por qué decís la reforma que no fue? Pues bueno, porque el título está asociado a la Reforma Protestante. El término reforma siempre es un término atractivo. Cuando hablamos de reforma parece que estamos en el camino correcto, que algo no está bien y por tanto hay que reformarlo. Y sin duda, desde el punto de vista de la mercadotecnia, los protestantes supieron cómo abonarse a ese término. Reforma que de partida, más allá de que no sepamos nada de lo que significa el movimiento protestante en el cristianismo, le da un aspecto positivo. Puesto que estamos hablando de reforma, seguro que lo que resultó tuvo que ser claramente positivo. Frente a ello, el término antagónico, que es el de contrarreforma, pues tiene todo lo peyorativo de ponerse en contra de una reforma. O sea, ¿cómo vamos a estar en contra de algo que indudablemente es para mejor? Entonces, claro, ya per se el término contrarreforma va a hacer difícil entender que lo que la Iglesia Católica lleva a cabo, que es lo que pretendemos explicar en el libro, no es tan negativo, ni la reforma previa del protestantismo es tan positivo. O sea, que hay que ser muy cuidadoso con esos dos términos que se han puesto como lápidas en la historiografía, pero que no describen bien lo que estaba ocurriendo en ese siglo XVI. Es que podría haberse titulado la Contrarreforma, que no fue. Porque no fue propiamente una contrarreforma. La Reforma Católica había empezado ya y es lo que venimos a comentar aquí. A ver, no decimos nada nuevo, todo está perfectamente documentado, otros autores los han tratado, han tratado este mismo tema, lo que hacemos, digamos, es integrarlo en una conversación, hablar de las reformas que empiezan a producirse en el seno de la Iglesia latina, el cristianismo occidental, que era lo que había a principios del siglo XVI frente al cristianismo oriental, el ortodoxo. Bien, empiezan a aparecer reformas, pero tan pronto como en la Alta Edad Media, y se van desarrollando de aquella de una u otra manera. Bien, en el momento en que quedan superadas las herejías tardoantiguas, a partir de ahí la Iglesia pasa una serie de crisis. La Iglesia latina estoy hablando, es decir, el Patriarcado de Roma, lo que es el papado, vamos, lo que entendemos hoy por catolicismo. Bien, las tiene mayores y menores. Hablamos, por ejemplo, de la de los cátaros, que es en plena Edad Media. Hablamos de los husitas, que son intentos de reforma. Es decir, Lutero no es el primero que llega y dice, pues está todo mal y entonces hay que cambiarlo. Hablamos también de la reforma dentro de la Iglesia sin querer romper con ella, sin querer montar otra nueva Iglesia, que en el siglo XV aparecen autores y aparecen movimientos. El caso de Kempis y la Devotio Moderna es del siglo XV. Es decir, es un siglo anterior, o por lo menos 80 años anterior a Lutero, y está pidiendo en buena medida lo mismo que pedían, una purificación. Es decir, que cuando Lutero, digamos que en cierta medida es el último en llegar, eso sí es el que más ruido hace, y aquí explicamos la razón por la cual terminan saliéndose con la suya, y es por el apoyo del poder secular, cosa que no habían tenido los cátaros y cosa que no habían tenido los husitas, los de Jan Hus en Bohemia, en el siglo, finales del XIV, principios del XV. Porque en realidad Lutero, las 95 tesis que cuelga, tan famosas, él básicamente habla de, lo que explicáis en el libro, de las indulgencias que existían. A él eso le parece mal porque había leído las cartas de San Pablo y dice, oye, que esto que están haciendo aquí es un negocio, y él es lo que critica realmente, ¿no? O sea, pero Lutero no buscaba romper con lo que tú decías, ¿no? Crear una nueva iglesia. Le parecen mal las indulgencias monetizadas. Es Efectivamente. decir, eso es lo que le parece mal. Hay otro tipo de indulgencias Para el que no lo están sepa, monetizadas. explica, Fer, qué son las indulgencias para el que no... Bueno, una indulgencia lo explicamos más al principio porque empezamos por ahí. Es una manera, un camino que la Iglesia ofrece
para redimir un pecado o todos los pecados. En el caso de que sea una indulgencia plenaria, por ejemplo, es peregrinar a Santiago de Compostela en un año santo. Eso obtienes una indulgencia plenaria. Bien, en la Edad Media era muy común que la Iglesia se financiase mediante la venta de indulgencias. Venían a decirles, si pagáis una cantidad, pues se os perdonarán los pecados, o en el caso de las que vendía Tetzel en Alemania, les decía que eso les quitaría tiempo a los muertos de la familia, a los difuntos de la familia, a la mujer que se había muerto, al marido, al hijo, tiempo en el purgatorio. Claro, en una sociedad muy distinta a la actual, donde la muerte estaba continuamente presente, que era genuinamente religiosa, no como la nuestra, los europeos estaban convencidos que al morir o ibas al cielo, o ibas al infierno, o estabas en el purgatorio. Si tú, a un padre que se acababa de morir y que sospechabas que iba a estar en el purgatorio, podías quitarle unos cuantos días, hoy nos puede parecer sorprendente, pero entonces era lo que creían nuestros propios antepasados. No estamos hablando de otra especie animal ni de otro planeta, sino de este mismo lugar donde estamos en Europa hace 4 o 5 siglos. Bien, lo que ofrecían era eso. ¿Por qué tuvieron tanto éxito en la venta de indulgencias? Pues porque había un tipo llamado Johann Tetzel que las vendía muy bien en Alemania. ¿Por qué? Esa es otra de las preguntas que nos volvemos a hacer. ¿Por qué hay esa campaña de venta de indulgencias en Alemania concretamente durante los primeros años del siglo XVI? Porque el Papa ha decidido convertir a Roma en un estado territorial fuerte. Ha empezado a construir la Basílica de San Pedro del Vaticano, está un poco, digamos, harto de que en Italia estén los franceses, los aragoneses o los españoles en el sur peleándose por la península. Es decir, quiere que Italia sea algo parecido al estado territorial del Papa. Algo que no han tenido, porque han estado, no lo olvidemos, un siglo antes han estado exiliados en Aviñón, sometidos al rey de Francia. Sí, y esto los primeros papas del siglo XVI ven que necesitan convertirse en un estado, o en algo parecido a un estado, lo que luego cristalizó los estados pontificios, lo que era el patrimonium petri antiguo. Bien, esto implica gastos, y esos gastos tiene que pagarlos alguien. Y como no tenía una base fiscal lo suficientemente grande, pues dice, bueno, pues nada, empiezo a vender indulgencias, cada uno tiene su mercancía, pues yo tengo la mía. Y ahí es donde arranca, pero tampoco era Lutero el primero en criticar este tipo de indulgencias. Sí, lo explicáis en el libro que tampoco era Lutero el que empezó criticando esto, pero es verdad que sí que fue el que más éxito tuvo, lo comentaba Fer también, por el apoyo secular. Porque tú hablas justo además un fragmentito del contexto, que es muy importante, en el momento en el que Lutero, de dónde vivía él, todo esto, para entender porque tiene éxito. O sea, hay que tener la idea de que es un libro que pareciera un libro de historia, pero que es un libro muy presente, en el hecho de que esa guerra de religión, por supuesto de una manera ya no tan violenta como se vive en el siglo XVI-XVII, sigue presente hoy, y muy especialmente en el mundo americano, tanto en Norteamérica como en Hispanoamérica. O sea, ser parte de una iglesia protestante o ser parte de la iglesia católica marca en América. Y entonces, ¿qué es lo que pretende Lutero? Pues como ha estado comentando Fernando, lo mismo que otros reformistas previos, que eran mejorar la iglesia. ¿Cuál fue el resultado? Que se inventaron nuevas iglesias. Es muy llamativo, también Fernando hacía referencia antes, en principio el mundo cristiano ya se ha dividido, primero entre la iglesia latina y la ortodoxa a un lado, las iglesias orientales a otro. Tendemos a confundir a los ortodoxos, griegos, rusos, rumanos y demás, con los orientales. Los orientales no, son otros. Los orientales son los armenios, los coptos, los eritreos, los etíopes. Toda esta gente se ha separado ya, han creado sus iglesias propias en los siglos IV y V, han quedado una gran cantidad de cristianos, por un lado los que siguen al Papa en Roma, por otro lado los que están siguiendo al Patriarca de Constantinopla, los futuros católicos, los futuros ortodoxos, bien, pero a pesar de todo esa división desde el siglo XI, ahí está. O sea, queda muy claro que el mundo cristiano está viviendo una serie de iglesias. Lo que ocurre en el siglo XVI es que la reforma de Lutero llega tan lejos que es capaz de crear algo que no había sucedido en 500 años, que es crear nuevas iglesias cristianas. Bien, unas iglesias que van a entrar en conflicto, insisto, en la parte latina, porque a la larga no me importa cuáles sean las iglesias protestantes que tengamos hoy, o sea, desde las más famosas como luteranos y calvinistas a otras que nos pueden parecer alejadas pero que están dentro de ese mundo, como los mormones, los testigos de Jehová o todo lo que te puedas imaginar después, pues bueno, eso sigue estando en conflicto hoy. Ya digo, es un conflicto, no es violento, no es sangriento, pero es un conflicto que sigue existiendo. Y que es el resultado de que lo que Lutero de partida proponía como una reforma en el seno de la Iglesia Católica, o sea, Lutero el primer día que pone sus tesis no pretende romper con la Iglesia Católica, al cabo de unos pocos años deriva en la construcción de iglesias propias. Y entonces
Eso es lo que va a degenerar en ese largo periodo de conflicto que hablabas en la portada, y es lo que va a llevar hasta el día de hoy, que como te decía antes, en el mundo americano está muy presente. O sea, ser protestante, ser calvinista, ser luterano, ser anglicano, ser católico en América, marca. Marca mucho. ¿Y cómo actuó la Iglesia Católica frente a este gran desafío? Tarde, actuó tarde, fue reaccionando tarde a prácticamente todo, tardó muchísimo en convocar un concilio, y eso también tiene su explicación y tratamos de comentarlo ahí, lo explicamos además en profundidad. La Iglesia tenía miedo del llamado conciliarismo, porque por culpa de los concilios se había visto sometida a poderes externos, al emperador. En el caso de... No olvides que el asunto de los husitas se resuelve porque el emperador Segismundo del Sacro Imperio termina sacándole las castañas del fuego a los papas, que a su vez estaban en aquel momento divididos. Llegó a haber 3 papas en la Iglesia Católica a finales del siglo XIV, principios del XV. ¿Qué es lo que hacen? Pues como el concilio de Constanza les ha puesto un montón de límites, empezar a desconfiar, ir desmontando eso. Claro, temen que si montan un concilio, que por cierto acababan de montar uno, en 1512, el de Letrán. Pero bueno, era precisamente un concilio concebido a ir quitándole prerrogativas a los concilios. Esto en 1512, estamos hablando unos pocos años antes de las 95 tesis que son en 1517. Bien, temen que ese concilio les vuelva a arrebatar poder y les vuelve a arrebatar influencia, y que se vean obligados a someterse de nuevo a poderes temporales. Léase, pues ya en aquel entonces, el propio emperador o el rey de España o el rey de Francia, que es lo que temían por su propia historia. Los papas son perfectamente conocedores de qué es lo que le pasó a sus antepasados. La Iglesia es una estructura concebida para perdurar. El papa actual, que es el Papa Francisco, conoce bien la historia de los papas. Si algo estudian a fondo es esa, sobre todo los que llegan a cardenal. Son conscientes de las vicisitudes por las que ha ido pasando la institución y los errores que han cometido sus antepasados. Bien, en aquel entonces estaba muy cerca el Concilio de Constanza, estaba a 100 años vista. Sabían los problemas que habían tenido los papas, que habían tenido que abandonar Roma, la ciudad santa, y se habían tenido que ir a una ciudad pequeñita en la ribera del Ródano, en el sur de Francia, y que si no hubiese sido por una carambola, probablemente la cristiandad latina hubiera resultado partida ya en aquel momento, con un papa en Roma y otro papa en Aviñón. Bien, quieren precisamente evitar eso, que un nuevo concilio les vuelva a someter. Por eso tardan tanto, tardan en reaccionar. Pero entre tanto los católicos sí que reaccionan. Y esto lo comentamos muy bien aquí. Ya a partir de la década de 1530, es decir, antes de que se convoque siquiera el concilio de Trento estoy hablando, ya está empezando el mundo católico a articular soluciones. El caso de los jesuitas lo hablamos con muchísima profundidad. La Compañía de Jesús pasa una y otra vez por este libro. Bien, que empiezan a ver que hacen falta efectivamente mejorar algunas cosas. La de los jesuitas fue uno de los elementos clave. Y siempre se dice, los jesuitas fueron una consecuencia de Trento. No, la orden se funda antes de Trento. Se fundaron para luchar contra el protestantismo. No exactamente. Ya que estaban, lucharon contra el protestantismo. Se fundaron para mejorar el catolicismo. Esa es la idea de la Compañía de Jesús. Ojo, hay que partir del hecho que yo no he ido ni a colegio de jesuitas ni nada, vamos, que yo no soy ni católico, que miro esto completamente desde fuera, pero nacen con esa idea de, efectivamente, pues quizá estos alemanes que están en rebeldía tengan parte de razón y haya que mejorar esto. Quizás que no estamos llegando a las gentes sencillas, quizás que no sabemos predicar, quizás que no estamos llevando el evangelio o predicando el evangelio como deberíamos, quizás que no prestamos atención en la educación. De hecho, Alberto lo tratan las partes, digamos, en sus intervenciones, habla mucho de esto, da muchísima información sobre la labor misionera y la labor educativa. Bueno, cuando acabo de decir, yo no he estudiado a los jesuitas, es que los jesuitas siguen estando presentes en todos los lados. Y aparecen muchísimas soluciones de estas en esta época, y no solo en España, en todo el orbe católico. Sí, porque hay que entender, antes mencionabas un fenómeno del siglo XV, la devoción moderna. En ese momento lo que se plantea es, una vez más, es algo que los creyentes han tenido siempre, esa obsesión, cómo estoy seguro de que estoy viviendo de forma correcta y sobre todo que esa vida correcta me va a permitir la vida eterna en el paraíso. Entonces la devoción moderna daba una solución muy personal. Bien, entonces, bueno, si vives en un mundo corrupto y pecador, al menos tú, sálvate. Claro, es muy curioso porque la devoción moderna es algo que tuvo una influencia notable. Pensemos que desde Isabel la Católica a su hija Juana lo practican, y eso hará que esta reina Juana, la hija de Isabel, cuando ya es muy vieja, en los años 1550, se preguntan si será protestante. Sí, exacto. Cuando en realidad lo que ocurre es que está siguiendo los principios que había practicado ya su madre. Entonces,
tal como decía Fernando ahora, más allá de esas soluciones personales, volvemos a entrar en un fenómeno de cuestionamiento de cómo está funcionando la Iglesia Católica a un nivel más social, y entonces hay que buscar soluciones donde, en efecto, vamos a ver cómo conseguimos prédicas que lleguen mejor a todos los feligreses. Pensemos qué es lo que había ocurrido como solución final en el caso de los cátaros. Pues al final hubo que buscar mecanismos de hacer más cercano la fe a todo el pueblo. Los dominicos. Surgen los dominicos y los franciscanos. Entonces, o sea, surgen monjes que ya no van a vivir retirados en monasterios en mitad del campo, sino que sus conventos están dentro de las ciudades, que conviven a diario con los feligreses, como ejemplo de una vida en principio austera, en principio. Bien, pues lo mismo va a ocurrir ahora. Entonces, por un lado, estas órdenes que ya existían previamente se van a reformar, y entonces aparecen todos estos modelos de capuchinos, recoletos y demás, que son las órdenes que ya existían previamente, pero que se vuelven más rigurosas. De manera tardía, por ejemplo, está la labor de Santa Teresa con las carmelitas descalzas, pero en paralelo a esas reformas de las propias órdenes religiosas surgirán nuevas organizaciones. Los jesuitas, que acaba de decir Fernando, es la más conocida. Surgen las ursulinas, que en esta época estaba visto no como una orden enclaustrada, o sea, la idea no era tener un montón de señoritas encerradas en conventos, sino que aquellas mujeres que querían tener una vida de una moral intachable, de oración y demás, podían practicarlo en su casa. Bien, vendría a ser algo no muy alejado del modelo que conocemos en el siglo XXI de las numerarias del Opus Dei, que tienen esa vida más recogida. Es lo que se planteó con las ursulinas de partida, solo que tras Trento, o durante Trento, se consideró que no, esto de tener monjas que son monjas pero no viven dentro del convento, no les convencía a los papas, y decidieron convertirla en una orden tradicional. Pero en cualquier caso, lo interesante está en que la orden de los jesuitas son los primeros, pero no son los últimos. Lo que han tomado conciencia es de la importancia de la educación. Ellos dicen, es que más allá de que yo pueda explicar la palabra de Jesús cada domingo en misa, a lo mejor es que tengo que ir a los niños desde el principio a contarles cómo funciona. Y esto es quizás una de las cuestiones más interesantes que queremos explicar en el libro, porque a la larga, cuando preguntamos, bueno, ¿quién llevó a cabo la auténtica renovación de la Iglesia cristiana? ¿Fueron los protestantes con la famosa reforma, ese término positivo? ¿O los católicos no pudieron hacer nada, fue un paso atrás? Es muy curioso cuando con Fernando, que además estabas tú, hace unas semanas hicimos un video presentando el libro en aquel restaurante, hubo comentarios que siempre hablaban, no, como España se apuntó a la contrarreforma, se sumergió en lo más oscuro a la Edad Media frente al mundo protestante que se oía adelante y demás. Pues bueno, Fernando acaba de hablar de los jesuitas, podríamos hablar de algunas otras órdenes religiosas que se dedican a la educación, los hermanos de la Salle, los salesianos, los claretianos. Es una marca de educación de calidad, con todas las pegas que podamos poner, con todas las historias oscuras que podamos encontrar, es una marca de educación de calidad, que en el siglo XXI puedes encontrarte en España, en Guatemala, en Taiwán o en Australia. No hay un equivalente en el mundo protestante. O sea, tú no tienes un colegio de educación protestante que esté ramificado por el mundo entero y que la gente entienda, eso es educación de calidad. ¿Bien? Entonces, claro, se van a preocupar por una forma de transmitir el mensaje cristiano que no era el habitual, bien, que es directamente a través de la educación. Y ya digo, fue un éxito porque hasta hoy los colegios católicos siguen siendo una marca de calidad. Hay un segundo elemento que también tratamos en el libro, es cuando se van desarrollando las organizaciones de caridad. Claro, ahí está en el gran debate entre lo que plantea Lutero y Calvino retomará y lo que dice la Iglesia Católica. O sea, solo la fe salva, que es lo que plantean los protestantes, o hay que hacer obras. Entonces, claro, si hay que hacer obras, pues inevitablemente la mejor forma de hacer obras son obras caritativas. Entonces, comentamos una de estas organizaciones caritativas a la que tenemos mucho aprecio, los de Refugio de la Hermandad, que tiene su sede aquí en Madrid, en San Antonio de los Alemanes, pero sin duda la más famosa, y de nuevo una marca universal, conocida en el mundo entero hoy, que es Cáritas, con las pegas que podamos poner, pero sin duda, de nuevo, no encuentras en el mundo protestante una organización equiparable a Cáritas, que tenga la extensión, la buena fama y la capacidad de llegar a todas partes que pueda tener Cáritas. Y muchas de estas cosas vienen antes de Trento. Es decir, luego además después de Trento, evidentemente, toda esta, digamos, esta explosión de autorreforma del catolicismo, pues llega, en fin, hasta el siglo XVIII prácticamente, que hay una voluntad de mejorar. Esa idea es un cliché realmente, ¿no? No, el catolicismo se cierra sobre sí mismo.
caray, pues qué manera más extraña de cerrarse sobre sí mismos y no hacen más que aparecer nuevas órdenes. Bueno, el hecho mismo de hacer tanto énfasis en dos aspectos. Por un lado, las misiones. Cuando hablamos de las misiones no estoy hablando de ir a predicar al Congo, que bueno, también es una misión. Las misiones dentro de la propia Europa. Es que los jesuitas empiezan haciendo misiones en Europa. Hay un desconocimiento muy grande del Evangelio y tenemos que hacer misión en nuestra propia tierra. Y hay que procurar que la gente conozca bien la palabra de Dios. Las primeras misiones no son en, qué sé yo, en Perú, en México o en el Congo. Las primeras misiones son en Europa. En Alemania hacen los jesuitas en concreto una labor de ir echando hacia atrás la frontera de la Reforma y lo consiguen. A principios del siglo XVII se ve que zonas que se habían reformado, por ejemplo Baviera, hoy es uno de los emblemas del catolicismo, Baviera se reformó en buena medida y fue gracias a este tipo de iniciativas. Y luego la educación de los fieles y la educación de los propios sacerdotes. Esto ya sí aparece en Trento, la imposición de los seminarios. El clero no estaba muy bien formado, esa era la verdad y también lo detectan ellos mismos. Dicen, caray, pues tenemos un problema y es que muchas veces los curas pues apenas manejan un poco de latín y apenas siquiera ellos, sobre todo en ciertos lugares remotos, siquiera ellos entienden bien qué es lo que quiere decir la Biblia, ¿no? Vamos a formarlos, vamos a imponer en cada diócesis un seminario. Bueno, eso ha llegado hasta el día presente. El resultado es que tienes a un cuerpo de sacerdotes bien formado y lo tienes desde entonces. Eso no lo hace una religión que se cierra sobre sí mismo, sino que quiere perfeccionarse y que quiere mejorar. Y eso sobre lo que comentaba Alberto antes, ¿no? Que la reforma tiene como carácter positivo, la contrarreforma como es un término que parece, hombre, estás contra algo que supuestamente viene a mejorarlo todo. Y es verdad que eso comentabais, va centrándonos un poco más en España, y muchas veces he escuchado eso, que España se abonó a la contrarreforma y que por eso España se quedó luego tan, pues lo que venden algunos, tan retrasada con respecto a otros países. Esto yo lo he escuchado a lo largo de mi vida en numerosas ocasiones. Vosotros decís que no. Pero es que es una de las cosas que tratamos de explicar a través de la contrahistoria. La necesidad de apegarse a la cronología, entender los contextos históricos en cada momento y no dejarse llevar por lecturas a posteriori, tratando de forzar una falsa interpretación. En el caso de ese aislamiento que vive España, hay una frase que es muy divertida. Ya desde los tiempos de Felipe II, a los estudiosos españoles, por lo general clérigos, religiosos, no se les permite estudiar fuera de las universidades de España o al menos universidades católicas. Entonces, claro, Juan de Mariana. Pues Juan de Mariana se puede formar en alguna universidad en España y si quiere estudiar en una universidad fuera de España, pues tendrá que ir a lo mejor a París o tendrá que ir a Bolonia. Y entonces todo el mundo dice, ¡ay, no puede ser! ¿Qué nivel de atraso? Es que, ¿qué otras universidades hay? O sea, claro, ¿qué estamos comparando? ¿Finales del siglo XVI con el siglo XXI, donde puedes ir a estudiar a universidades a Estados Unidos? Bueno, es que fuera del ámbito de las universidades, de las grandes universidades católicas en Francia, Italia, España o Portugal, donde cualquiera podría ir, cualquier súbdito de Felipe II o Felipe III o Felipe IV, pues te quedan las universidades inglesas que están viviendo un proceso de transición complejo, porque han hecho una reforma política, porque no es religiosa, es política, la de Enrique VIII, y eso ha desvirtuado buena parte de esa tradición universitaria inglesa, que eran de raíz católica, y ya está. O sea, es que claro, nos imaginamos que en 1600 Alemania está llena de universidades ilustres. No lo estaban. O sea, tuvieron que empezar a hacerlas en ese momento. O nos creemos que las universidades, qué sé yo, que Stanford o que Berkeley ya existían. No, hombre, todavía les faltan 300 años para que las pongan en marcha. Entonces, hablamos de... Yo digo esa frase, ¿no? Felipe II no permitía a sus estudiosos ir fuera de las universidades españolas o las universidades católicas. Es que no había otras. O sea, les permitía ir a las universidades que existían. Y además que eran las mejores que la que tú comentabas. Bueno, y por supuesto, en los principados alemanes luteranos tampoco se permitía a esos estudiosos ir a Alcalá de Henares o a Granada o a la Universidad de Salamanca, eso por descontadísimo, o a la de Bolonia en Italia o a la Sorbona de París. Vamos, ni en sueños podían hacerlo. Es decir, que el rechazo al otro se produce por ambos lados. Hay persecución de los reformados en el mundo católico y persecución de los católicos en el mundo protestante. Ya está. Es decir, no es que no, ellos eran completamente tolerantes. Es otra de las leyendas rosas del protestantismo. Mucho, sí. Eran muy tolerantes y entonces
consentían sin problema tener católicos a su alrededor. No lo consentían de ninguna manera, de la misma manera que los católicos no consentían tener protestantes. Era otro mundo con otra mentalidad y hay que tratar de entenderla, nada más, no de hacerle un juicio moral. Evidentemente eso sería intransplantable a nuestra época. Como que no quieres tener un vecino católico, ¿por qué? Porque eres católico, y entonces ¿cómo voy a convivir yo con un hereje, un tipo que me está comprometiendo mi propia salvación, ¿no? Porque al final de todo se trataba de eso. Luego, respecto a lo que comentas de que se dice bastante a menudo, especialmente en el mundo hispano, mucho en Hispanoamérica, no tanto en España, pero también se dice de que si España se hubiese reformado y con ella todos los virreinatos, pues nada, hubiéramos sido algo parecido a España, hubiera sido Alemania o los Países Bajos o algo así. No sé, quizá habría que recordarles que los lugares más ricos del mundo son católicos. El país más rico del mundo, que es Liechtenstein, es no ya católico, muy católico, extraordinariamente católico. Suiza es en buena medida un país católico. Zonas riquísimas de Europa, bueno, la región más rica de Europa, que es Baviera, Baden-Württemberg, que está al lado, son en buena medida católicos. Baden es católico, desde luego, y Baviera también es católica. La cuenca del Rin es ultra mega católica. Renania, de hecho, las partes más pobres de Alemania son protestantes. Toda la zona, la antigua Prusia, la Sajonia y tal. No sé, esa idea de que el protestantismo trae riqueza y el catolicismo pobreza, si se la cuentas a un lombardo, no sé si se la va a terminar creyendo. Sí, claro, Lombardía es muy católica y es una región muy rica. O qué sé yo, un flamenco en Bélgica, la región más rica de Bélgica, por supuesto, y de Europa. Flandes es católica. Los Países Bajos, los neerlandeses se reformaron solo en parte, y en Holanda también hay una minoría católica y algunas provincias católicas. Así que esa división, la pobreza y la riqueza de los países, hay que buscarlo en otras cosas, pero no en que si hicieron o no hicieron la reforma, porque encontramos también zonas protestantes no pobres, miserables. En Nigeria hay una mayoría de protestantes y no creo que pueda considerarse aquello un país desarrollado. Y lo mismo se puede decir de todas las excolonias británicas de África, ¿no? Que llevaron allí sus pastores a predicar. Así que no hay. Simplemente no se sostiene, pero no se sostiene sobre los hechos. Como decía Alberto, cronología y hechos. Si es que no tiene más, si es que esos son los ingredientes de la historia. Los hechos primero y los hechos los pones y sabes cuándo suceden las cosas y así te las puedes empezar a explicar bien. Lo que te decía hace un momento, no es que el catolicismo se cierra sobre sí mismo, porque eran unos tíos muy fanáticos, y claro, no hace nada hasta Trento, y cuando lo hace pues casi es peor porque se pone a quemar gente. No, que esto empezaba antes, que es que está documentado, que no me estoy inventando nada, que es que esto está así, que la Compañía de Jesús se funda antes y que empieza a hacer sus cosas propias de la Compañía de Jesús antes de que termine el Concilio de Trento. De hecho, el Concilio de Trento, del que se tiene muy mala opinión, se dice tridentino como sinónimo de antiguo, en aquel momento fue un concilio muy modernizador, a pesar de que hoy se le tenga por lo contrario. Cuando dicen, no, la misa tridentina, qué cosa más antigua, en aquel momento era un ritual, bueno, lo comentamos, ¿no? Tremendamente moderno. Sí, porque lo que se consigue es homogeneizar. Es cierto que ya había habido una homogeneización generalizada de la liturgia en el área latina, la que dependía del Papa de Roma a partir del siglo XI. Ya se había impuesto esa liturgia romana, pero al final digamos que no había una fluidez en las diferentes variantes a la hora de cómo se lleva a cabo la misa, cuáles son las lecturas a hacer, las oraciones que se pueden cantar, las que no. Trento consiguió homogenizar todo eso. Entonces, no solamente establecen los seminarios, como comentaba antes Fernando, es cuando aparecen los misales, bien, aparece el catecismo. ¿Y eso qué es lo que va a permitir? Pues va a permitir una cosa singular que nos puede parecer muy normal hoy, pero que para el siglo XVI era tremendamente moderno, y es que un sacerdote formado en un seminario en Sevilla podía dar misa en una iglesia católica en Alemania, y un sacerdote formado en un seminario en Flandes podía dar misa en una iglesia en Nápoles, porque habían conseguido esa homogeneización absoluta. Entonces, claro, eso hoy nos parecería muy moderno. O sea, hoy que tú asistas a clase en una universidad en Madrid donde te pueden ofrecer clases en inglés y gracias a eso puedas ir a dar clases a Taiwán, nos parece ultramoderno. Es lo mismo que hace la Iglesia Católica después de Trento y, como dice Fernando, se ve como algo retrógrado. Claro, insiste en la catolicidad. Dicen, la clave nuestra, vienen a pensar, es que somos católicos, significa universal, ¿vale? Católicos en griego significa eso. Es bien, frente a estas iglesias nacionales y por lo tanto retrógradas que están apareciendo en ciertos lugares de Europa, no solo en Alemania, también en Holanda, las iglesias de los países escandinavos que se reforman todas, la propia iglesia anglicana, lo dice la palabra anglicana, de los anglos, es una iglesia con
con el rey a su cabeza. Digamos que el anglicanismo tiene papisa, en este caso, que es la reina Isabel II. Bien, cuando dicen, no, es que en el mundo católico lo que hacen es, de nuevo, cerrarse sobre sí mismos y ser todavía más fanáticos. No, precisamente lo que buscan es insistir en que son católicos, en que tú puedes ir a una iglesia en Milán y la misa sea igual que la que has tenido en Madrid, o en Sevilla, o en París, o en Marsella, o en Nápoles, o en Ciudad de México. Es decir, en cualquier sitio católico te van a decir la misma misa y te la van a decir en el mismo idioma, que es el latín. Nada más. Luego sí, el sermón pues te lo darán en la lengua vernácula, pero lo que es toda la liturgia hecho en una lengua. Eso se considera lo más de lo más. Es un caso de estandarización a la letra total. Sí, no es espectacular realmente. Sí, pues eso es lo que hace, eso es una de las cosas que hace Trento y se considera antigua, ¿no? Esta es una misa antigua de Trento y tal. Pues no sé, bien, hombre, antigua es en tanto que tiene 400 y pico años, pero vamos, que no es una iniciativa que parezca retrógrada. Todo lo contrario. De hecho, lo realmente retrógrado es volver al césaropapismo, que es lo que hacen los protestantes, que es entregar el poder religioso a sus príncipes. Es a partir de ahora el caso de Inglaterra, sí, ¿no? Sí, está muy Inglaterra, el Reino Unido, perdón, es un estado confesional. Porque el jefe de la iglesia es el rey, que a su vez es el jefe del Estado. Podemos decir lo mismo de Dinamarca, de Suecia, de Noruega. Imaginemos que se produce aquí la reforma, como algunos dicen. Entonces pasamos a tener una iglesia hispana. La anglicana o en Francia la galicana. De hecho hubo muchísimos, hasta el siglo XVIII dura el galicanismo, bueno, hasta el XIX diría, que dura el galicanismo, hasta el Vaticano I. Tenemos la iglesia hispana y el rey, pues en aquel entonces, qué sé yo, Felipe III, decide que él va a ser la cabeza de la iglesia hispana y que va a haber una iglesia exclusivamente hispana para los hispanos, nada más. Eso hubiera sido, ¿tú crees, más moderno? Se convierte en el César y en el Papa. Eso es más o menos fanático. Tener en la misma cabeza concentrado todo el poder, el religioso y el político y el secular. En eso en esencia consiste la reforma protestante, en tanto en cuanto a Lutero y compañía los príncipes les apoyan. Primero son príncipes pequeñitos y al final termina haciendo la reforma el rey de Inglaterra, que en aquel entonces tampoco era tan importante como terminó siendo dos siglos más tarde. Explicad eso del rey de Inglaterra, porque es verdad que también sobre eso hay como que en su época no era tan importante, como ha dicho Fernando. ¿Por qué no era tan importante esa imagen que tenemos de, bueno, el rey de Inglaterra? Bueno, aquí la cuestión está en que, como venía contando ahora Fernando, el éxito de la Reforma Protestante es que logra el apoyo de líderes políticos, de partida de esos príncipes alemanes. Antes del propio rey de Inglaterra, ya los reyes escandinavos. Hay que pensar que en ese momento se rompe la unión que tenían los tres reinos escandinavos, Dinamarca, Suecia y Noruega. Primero se separa Suecia y luego se separaron Dinamarca y Noruega. Entonces, una forma de reforzar la autoridad de estos nuevos reinos, de la misma manera que una forma de reforzar la autoridad de los príncipes alemanes frente al emperador, era contar además con la iglesia propia. Porque claro, en ese momento no solamente hay una cuestión coyuntural, me enriquezco porque adquiero todos los bienes de la iglesia y de esa manera tengo más dinero para formar mis ejércitos contra el emperador, sino que además soy la cabeza de la institución jurídico y política, pero soy la cabeza de la institución moral. O sea, soy yo quien defino la moral de mis súbditos. Soy yo quien va a intervenir sobre la vida cotidiana de los súbditos, que es una cosa que nos puede chocar, pero que era importante ser la cabeza de la propia iglesia por eso. Claro, en ese movimiento inicial de príncipes alemanes y pequeños reyes escandinavos, todavía estamos en ligas menores. Cuando ya es el rey de Inglaterra el que toma la iniciativa, no estamos en las grandes ligas, pero estamos en una segunda división, ya no estamos en divisiones regionales. Entonces, en aquel momento sí que es cuando los papas empezaron a temer, de decir, bueno, ya hemos llegado. O sea, primero era un pequeño príncipe en un rincón perdido de Alemania. Después fue este nuevo rey de Suecia, que no tenemos muy claro quién es. Pero ahora ya es el rey de Inglaterra, que hasta este momento había sido un reino claramente católico. O sea, hay que pensar que... Ha venido a las cruzadas. Por eso, habían estado las cruzadas. O sea, no teníamos ninguna duda de que los reyes ingleses eran católicos. A ver si le damos cancha, que este hombre se nos vaya y al día siguiente el que se marcha es el rey de Francia. Entonces, bueno, vamos a evitar que vaya más lejos. Claro, como después la historia de Inglaterra, ya convertida en el Reino Unido, será una historia exitosa desde el punto de vista político, construyendo un imperio, desde el punto de vista económico, poniendo en marcha la revolución industrial, pues claro,
pretendemos ver las raíces, y hay mucha gente que lo ve en lo que ocurre ahora. O sea, el hecho de que Enrique VIII elimina la Iglesia y, por tanto, desamortiza los bienes eclesiásticos, y esto permite cierto enriquecimiento de una pequeña nobleza agrícola que en el futuro será capaz de invertir en la revolución industrial, ahí se explica todo. No está mal explicarlo de esa manera, porque eso significa que los tatarabuelos de los tatarabuelos que hicieron la revolución industrial ya pensaron a futuro y dijeron, no, yo sé que mi hijo, mi nieto, mi bisnieto, mi tataranieto, el hijo, mi tataranieto, el nieto, mi tataranieto, el bisnieto y mi tataranieto van a ser tan pilas que van a ahorrar todo. O sea, sería un ejemplo modélico de transmisión, de planificación del ahorro durante las siguientes 7, 8 generaciones para que después fructifique. Claro, estoy seguro que al hilo de lo que estoy diciendo ahora va a llegar un montón de gente que va a poner un montón de bibliografías sobre la mesa que explican cómo la transición, ¿vale? Pero bueno, también hemos tenido una contrahistoria sobre la revolución industrial donde planteamos que el éxito de Inglaterra no es que hayan tenido una reforma que puso en marcha cierto ahorro de la gentry inglesa, sino que tuvieron un mercado en el siglo XVIII que los neerlandeses del XVII no tuvieron, los italianos del XIV no tuvieron, para poder fructificar esa revolución industrial. Pero no importa, en ese saco positivo de la reforma, la revolución industrial también cae. Pero a tu pregunta, ¿por qué es importante la reforma en Inglaterra? Por el temor que se enciende en Roma de que si ya los ingleses se atreven, ¿quién te dice que al día siguiente no sean los franceses? Y ahí ya sí tenemos un problema gordo, porque estamos hablando de una parte notable del catolicismo. Sí, efectivamente es así. No solemos juzgar la historia desde el momento presente pensando que las fichas estaban ordenadas de la misma manera. Y no es verdad. Hoy Suecia o Dinamarca o Noruega nos parecen países ejemplares, pacíficos, ricos, pero es que en aquel entonces eran Afganistán. El equivalente a nuestro mundo. Era un lugar remoto, pobre no, paupérrimo, con ciudades, por llamarlo de alguna manera, si Copenhague se le podía llamar entonces una ciudad, o Estocolmo, que eran poco menos que villorrios de madera, gente muy bárbara, pero unos extremos que nos costaría entenderlo, del nivel de barbarie que había en esa zona de Europa en aquel entonces. Inglaterra no había llegado a tanto, pero porque había tenido una edad media en la que había prosperado algo, pero no demasiado. Estamos hablando de un reino que tendría 2 millones de habitantes, con unos reyes francamente pobres, que estaban además peleando siempre entre ellos. La Guerra de las Rosas le precede a la Reforma, le precede a la Guerra de las Rosas. Tienen además los reyes de Inglaterra en aquel momento un problema de legitimación. Están obsesionados, precisamente a raíz de la Guerra de las Rosas, con legitimarse en el poder. Bien, esto les da una oportunidad única a los Tudor. Nos legitimamos de todas, ya aparte de apoderarnos de los bienes de la Iglesia, y creamos algo parecido, que eso es el anglicanismo, a un catolicismo nacional. Porque en el anglicanismo hay obispos, tiene una estructura que a los ingleses de aquel entonces les resultó en parte familiar. Bueno, simplemente el Papa no está en Roma, está en Londres, ¿no? Y el Papa es el rey, ¿qué más da, no? Y aun con todas les costó. No olvides que hay problemas religiosos en Inglaterra. Ya digo, una isla pequeña, no demasiado poblada. En aquel entonces están arrastrando problemas religiosos durante siglo y medio, hasta finales del siglo XVII. Hasta que al final ya deciden imponer por la fuerza el anglicanismo y la reforma. Pero es que les lleva, ya insisto, siglo y medio de drama. Porque una de las cosas que trae esto es como Europa se desangra. Quitando ciertas zonas, entre ellos la monarquía hispánica, que al menos en España, el sur de Italia, etcétera, no hay conflictos religiosos, el resto del continente se desangra. Alemania, en fin, ¿qué te voy a contar? Alemania está metido en un ciclo de guerras civiles de carácter religioso durante un siglo y pico, desde que empiezan las primeras, poco después de las 95 tesis, la guerra de los campesinos, pues hasta la guerra de los 30 años. Y estamos hablando de que esa guerra termina en 1648, siglo y medio, casi siglo y medio. En Inglaterra tienen 1000 problemas con idas y venidas de católicos y anglicanos. En Francia, ¿qué te voy a contar? Las guerras de religión consumen medio siglo de historia de Francia, que por cierto atrasan al país en muchas cosas, entre ellas la expansión ultramarina. Una de las razones de que Francia tuviese luego tan poca fortuna en expandirse por el mundo no es porque los franceses sean más tontos, es un país con una gran fachada atlántica además, y grandes marineros y grandes marinos. Es porque en ese periodo en el que empieza la gran expansión atlántica, tanto de ingleses como de españoles y portugueses, Francia está tratando y lidiando con su problema religioso, que llegó a ser realmente grave. Hablamos de la matanza de San Bartolomé, y claro, comentaba Alberto que el día de la noche de San Bartolomé, en 1572, se mata más gente ese día que la Inquisición española en 3 siglos.
Es decir, los católicos franceses mataron el equivalente en protestantes, en hugonotes, en una noche, ¿eh? Estamos hablando de lo que la Inquisición española en 3 siglos, es decir, aproximadamente unos 3.000 y pico, ¿no? Bien, la noche de San Bartolomé nos puede hacernos una idea. Pues 3.000 personas no es gran cosa. Hombre, en aquel entonces, en aquella época, el mundo estaba vacío, en París 3.000 personas menos se notaban, muchas, ¿no? sí. Siendo incluso una ciudad como era París, que era ya una ciudad grande, pero claro, no una ciudad millonaria, ni mucho menos. Bien, esta es otra de las consecuencias de la Reforma, que los que defienden la Reforma de manera tan apasionada y acrítica, generalmente porque ellos mismos piensan más con criterios religiosos que históricos, y claro, consideran que están en el lado bueno de la historia, pues suelen obviar. Y la carga de la culpa la echan siempre sobre los católicos que les fueron a imponer la religión. Y es cierto que después de Trento el catolicismo pasa al contraataque, que es lo que termina haciendo que estalle la Guerra de los 30 años. Pero la Guerra de los 30 años empieza por la intolerancia protestante en el sur de Alemania. Una serie de sucesos que se dan en el sur de Alemania, que son los protestantes los que no quieren bajo ningún concepto tener vecinos católicos. Y ahí eso, bueno, ya se incendia todo el continente, ¿no? Pero vamos, eso es un tema que rara vez se trata, incluso en la bibliografía tradicional. Hablan de las guerras como si no fuesen una consecuencia de todo aquello, ¿no? Son una consecuencia necesaria y tremendamente funesta. Para Alemania la Guerra de los 30 años es una parte importantísima de su historia, que les cuesta además explicársela. Porque dicen, bueno, claro, la Reforma no fue netamente buena. Ten en cuenta que en Alemania Lutero es un héroe nacional y así se quiso hacer en el siglo XIX, convertir a Lutero en el gran héroe nacional. Claro, para disgusto de los católicos alemanes, que seguían siendo la mitad de la población una vez se había constituido el Imperio Alemán, que con todas, a finales del siglo XIX, el Kaiser Guillermo intenta acabar con el catolicismo en aquel entonces. La Kulturkampf, la lucha cultural es esa. Es, bueno, he heredado aquí, tengo un gran imperio, el gran imperio alemán, pero tiene una pega, y es que la mitad de mis súbditos son católicos y se deben a Roma, y yo lo que quiero es ser como el rey de Inglaterra o la reina Victoria, quiero ser el papa de los alemanes también. Y hay un problema ahí, un rifirrafe, una hostia y afloja que al final termina Guillermo dejándolo por imposible. Total, ya a finales del siglo XIX, principios del XX, la religión no tenía esa importancia. Pero vamos, que como ves, los problemas se arrastran casi hasta nuestra propia época. En Europa esto ya está acabado, pero no en Hispanoamérica. Allí todavía hay una guerra de religión, afortunadamente incruenta, pero hay una guerra de religión. No hay más que ir a cualquier país hispanoamericano y verlo con nuestros propios ojos. Vamos, Alberto y yo conocemos bien Guatemala, pero es que si vamos a Perú nos encontramos con la misma historia, si vamos a Brasil nos encontramos con la misma historia, casi en cualquier sitio. Allá donde has ido te has encontrado a la misma. Panamá, en todos los sitios. Hace un momento tú decías, en el siglo XVI no querías tener como vecino un hereje y demás, y hasta podías pasarlo a cuchillo. Hoy, afortunadamente, no se hace, pero sí puedes no conseguir un puesto de trabajo si tu jefe es evangélico y no quiere católicos, o si tu jefe es católico y no quiere evangélicos. Entonces es algo que en España nunca te preguntarían. En Guatemala sí puede ocurrir. Claro, en principio sería algo ilegal, ¿no? O sea, ¿cómo vas a discriminar a alguien por la religión que practique? Bueno, sencillamente no le ofrecería el puesto de trabajo. O sea, si ya sé de partida que es de la iglesia opuesta a la mía, evitaré que pueda venir a trabajar conmigo. Entonces, yo sí es algo que he vivido. He vivido cómo en colegios católicos censuraban a posibles profesores evangélicos, como en colegios evangélicos censuraban a posibles profesores católicos. Podrías decirme, hombre, claro, si son colegios religiosos entiendo que funciona así, ya, pero es que era el profesor de matemáticas. Que no iba a dar. Bueno, eso en Europa nos choca, porque claro, lo último que le preguntas a alguien es su religión. Probablemente no la tenga. O sea, ya sabes, como somos aquí todos católicos de manera cultural, pero que es no mucha gente la que va a misa, y desde luego los que son creyentes y practicantes no son contenciosos con los demás, al contrario, todo lo contrario. Un católico español promedio, francés promedio, italiano promedio es tremendamente ecuménico en todos los aspectos. A los protestantes sabes que les llaman hermanos separados, ¿no? De un tiempo a esta parte. Bien, esto no sucede en todas partes del mundo. Digamos que aquí ya tuvimos suficiente en aquel momento. Pero bueno, el hecho es que a pesar de todo sigue cargando la mala fama. El último de los capítulos lo tratamos a eso, ¿no? Cómo al final se construye una leyenda, porque realmente es una leyenda de éxito de la Reforma, que se hace en el siglo XIX, que es el momento en el que dos grandes potencias reformadas o parcialmente reformadas, como en el caso de Alemania,
triunfar en el mundo del siglo XIX, en el mundo decimonónico, en el mundo industrial. Y ya está, entonces se establecen, ¿no veis cómo teníamos razón? Cómo nuestros antepasados de hace 2 siglos tenían razón haciendo la reforma, colgando las 95 tesis y pasando a los católicos a cuchillo. Si no lo hubiéramos hecho, hoy estaríamos en la pobreza. En un momento además en el que las mismas potencias católicas, que habían hecho y deshecho a su antojo 2 siglos antes, como Francia o España, están pasándolo mal en aquel momento. El siglo XIX es un siglo muy problemático en España, es un siglo muy problemático en Francia también. No olvides que coleccionan los imperios, las repúblicas, las revoluciones, etc. Claro, cuando esas 2 grandes fuerzas del catolicismo continental, que son España y Francia, flaquean, y las 2 grandes fuerzas reformadas, que son Alemania, y que se ha unificado con muchísima fuerza en 1870, y el Reino Unido, que está en la cima de su poderío, pues es fácil hacer una lectura torcida, equivocada. Es decir, buscar las causas de ese poderío en el lugar donde no hay que ir a buscarlas, que es en que en 1530 o 1560 decidieron reformarse. No hay relación, sinceramente. Es que non sequitur, una cosa no sigue a la otra, por más que quieras explicarlo a posteriori y tratando de barrer hacia casa. Yo todas estas explicaciones las he visto entre protestantes, obviamente, y también entre católicos acomplejados, que hay muchísimos. Y yo lo veo, insisto, lo veo desde fuera, porque aquí lo fácil es decirme, no, Villanueva, tú eres del Opus, ¿qué del Opus? Si estoy sin bautizar. Claro, que no, si yo no me sé ni las respuestas de la misa, porque no he ido nunca a misa. Pero conozco mejor la misa en latín, de escuchar las misas de Mozart y de Bach y demás, que están en latino, de Vivaldi, que las respuestas en castellano. Bien, lo mío es completamente desde fuera. Sí, miro los esto dos ajenos a... Totalmente, yo lo miro como un entomólogo mira las mariposas. Igual, no es que tenga más o menos simpatía. Me dicen, no, pero eres católico cultural. Sí, hombre, claro, nací en Madrid y me he criado aquí. Pues vamos a hablar de eso, del catolicismo como un componente cultural, que es verdad que muchas veces cuando decimos los valores católicos, a pesar de que no seas creyente, por supuesto que los tienes. Y como, al fin y al cabo, nosotros somos hijos de la historia. Tú has dicho muy bien ahora, yo he nacido en Madrid y por lo tanto tengo una serie de componentes culturales que si hubiésemos nacido los 3 que estamos aquí, yo qué sé, en Riad, pues seguramente tendríamos otros componentes culturales. Pues estás metiéndote ya en otro universo. Bueno, pero ¿qué tendríamos otros? Vale, pero la cuestión es, ¿cuáles son para ti esos componentes, para vosotros los dos, esos componentes culturales del catolicismo que a día de hoy siguen siendo muy presentes? Bueno, yo creo que podría hacerte la pregunta al revés. Entonces, si sacamos la próxima vez un libro dedicado a la evolución del Islam y nos apasionamos por explicar cómo surge el Islam, en qué momento se puede dividir en diferentes corrientes, cómo funcionan los gobiernos islámicos, dependiendo de hasta qué punto están más o menos la separación entre Iglesia y Estado, y tú nos dices a la entrevista, al hilo de publicar ese libro, seríamos claramente musulmanes, seríamos filoislamistas, bien, porque en realidad lo que nos ocurre en el libro es que volcamos nuestra pasión por la historia. Entonces te pongo el caso del Islam porque yo que he tenido ocasión de trabajar en países, no solamente países islámicos, además países árabes, de los de verdad, bien, Omán, el Yemen, Irak, estos países que además están en Arabia, pues te puedo hablar con la misma pasión de ese mundo islámico. Pero podía ocurrir lo mismo, podíamos hacer un libro sobre el judaísmo y entonces podíamos explicar cómo funciona la sinagoga, porque hay diferencias entre diferentes tipos de sinagogas, porque es un modelo establecido de manera tardía, y nos podrías preguntar, oye, ¿cuáles son los valores que...? Entonces, primero hay que entender que cuando escribimos este libro lo escribimos desde la pasión del historiador, del que trata de entender los hechos y ordenar la cronología. A partir de ahí, ¿hay una tradición católica diferente de la tradición protestante, diferente de la tradición armenia y tradición ortodoxa? Posiblemente la hay, pero es posible que esa manera de entender la moral católica, a pesar de todo, a pesar de su universalidad, es diferente cómo la podemos entender cuando te has educado en España a cuando te has educado en México o cuando te has educado en Francia. Entonces, a pesar de esa universalidad del catolicismo, pues vas a tener tus matices. Indudablemente hay una base común para todo el mundo cristiano, que es la base clásica. Entonces, cuando se pone en marcha las iglesias cristianas, parten de una realidad previa, que es ese mundo romano. Entonces, vas a encontrarte, a pesar de todos los elementos en común en esa moral, entre un armenio y un católico, o entre un copto y un luterano. Entonces, ¿podemos sacar un recetario de cómo funciona esa moral? Bueno, pues sería siempre incompleto, sería siempre sesgado, y probablemente sería mi recetario, que a lo mejor es diferente al tuyo, diferente al que pueda dar Fernando.
El catolicismo, por regla general, es algo más comunitarista. En tanto en cuanto a la salvación la alcanzas por la fe, obviamente, eso es fundamental, no nos engañemos. Lo digo por si algún católico pensaba que solo con buenas obras iba a llegar al cielo. No, tiene además que creer. Es el ingrediente fundamental. Pero el hecho de ayudar al prójimo y, bueno, las buenas obras en general, sí obligan a que tengas una vida en comunidad algo más rica. ¿Vale? Porque tú puedes ayudar a los demás a que consigan la salvación y ellos te pueden ayudar a ti. El protestantismo, en tanto en cuanto la salvación la obtienes solo mediante la fide, la sola fide, nada más, pues hace que puedas adoptar una postura mucho más individualista. Yo a lo mío, yo tengo que tener fe y ya está. Y no necesito realmente a nadie más. La comunidad católica sí necesitas a los demás, porque las buenas obras las tienes que practicar de cara a los demás. Tienes que, todas estas cosas que comentaba Alberto, lo del refugio aquí en Madrid, ¿no? De dar de comer a los pobres, caray, eso sigue funcionando. Sí. Y sigue funcionando. Esto se fundó en 1624, ¿no? Está más o menos en tiempos de Felipe IV, creo que fue. Se fundó poco después, algo después de Trento, pero vamos, al principio de la guerra de los 30 años. Bien, estos tipos que están en San Antonio de los Alemanes, estuvimos allí, Alberto y yo, nos lo enseñó Joaquín, que es el patrono de la Contra y además pues es miembro de la Hermandad del Refugio, y nos pareció fascinante lo que vienen haciendo esta gente desde hace 400 años, que es dar de comer a los pobres de Madrid. Y lo siguen haciendo hoy. Joaquín va con su coche haciendo rondas para llevar comida a comedores sociales, etcétera. Joaquín es el último eslabón de una cadena que empezó hace 400 años. Joaquín naturalmente es católico y él considera que esto contribuirá a su salvación, al margen de la fe. Contribuirá el hecho de que pues el sábado por la mañana, en lugar de irse a jugar al tenis, pues lo que hace es agarra su coche, se lo carga de comida y se va pues por comedores sociales de Madrid repartiendo comida a quien lo necesita. Eso es un enfoque, digamos, de la religión típicamente católico, que a un calvinista pues le resultará un tanto llamativo. Es más, si es un calvinista muy radical, probablemente te dirá, ese pobre además se lo merece. Porque ya sabes, la doctrina de la predestinación, etcétera, es que estaba predestinado a ser un miserable, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que el catolicismo hace sociedades algo más dulces. De manera general, como tendencia, algo más dulces en sociedad. No es casual que, pues que en países como España o Italia o Portugal o Francia las plazas estén llenas de gente. Influye el clima también, sí, pero es que incluso en zonas de España o de Francia donde el clima es muy malo y que está lloviendo todo el día, las plazas están llenas de gente, ¿no? Y hay una idea más sostenida de comunidad, pero te digo, sí, de manera general, no es que tenga que ser así necesariamente, claro. ¿No? Luego, evidentemente, el catolicismo adopta sus formas en cada país, no es lo mismo un católico salvadoreño que un católico suizo. Claro, además, obviamente luego el contexto de... El Salvador y Suiza se parecen en muy poco. Ahora, ambos son católicos, ¿no? Si vas a Lugano, pues sí son tan católicos como en Suiza. De hecho, un sacerdote de Lugano, esto lo sigue haciendo grande el catolicismo, un sacerdote de Lugano en Suiza puede dar misa en San Salvador o en Ciudad de Guatemala. El obispo de Lugano puede ser obispo de Ciudad de Guatemala. Bien, se sigue manteniendo esa universalidad, esa unidad de la fe que crea pues la comunidad religiosa más grande del mundo. Los católicos son 1.200 millones de personas, ¿no? Ya de por sí que haya llegado hasta nuestros días es algo casi milagroso. Y ya para acabar, el libro cuando lo escribisteis y dijimos, lo promocionamos, ¿no? Lutero, Calvino y Trento. Muchos creían que iba a ser... Porque los liberales, has hablado del individualismo, es como que hay una corriente que los liberales están más a favor de la corriente del protestantismo y no del catolicismo. Que has dicho una reflexión que me parece muy interesante y que es verdad, ¿no? Que existe también en el imaginario colectivo esa idea. Entonces muchos decían, uy, Villanueva, liberal, Alberto Garín, X, ha escrito un libro sobre Lutero, Calvino y Trento. ¿Qué habrán escrito? Y muchos se sorprenderán, ¿no? Cuando lean este libro, de que no es exactamente así. Bueno, es que ni Alberto ni yo somos activistas políticos, ni activistas ideológicos. Alberto es historiador y prestigioso, por cierto, y yo soy periodista, pero soy divulgador histórico y me interesa la historia, más conozco el oficio de historiador. Pero sabes que hay historiadores o otros tipos que son protestantes o que van más por la corriente protestante. Que se dedican al activismo, nosotros no nos dedicamos. A mí me interesa saber lo que sucedió en el pasado. Totalmente, sí, pero... Yo a la historia no voy con respuestas, voy con preguntas. Y le hago preguntas a los hechos. A veces me dan la respuesta que no esperaba, pero es la que es. Nada más.
Así es como ese es el método, la metodología de los historiadores. Pero ¿y por qué crees que eso pasa? O sea, ¿por qué creéis que ese componente está tanto en el imaginario colectivo como poco menos que los liberales? O sea, por ejemplo, dice, soy liberal y católico, no es vuestro caso, pero soy liberal y católico. Y la gente como que le explota la cabeza, dice, pero ¿eso cómo puede ser? Pues hay O sea, muchísimos. El padre Sirico, por ejemplo, en los Estados Unidos ha hecho una labor muy grande a favor de... Ya, pero la gente, porque, o sea, lo que quiero es que expliques a esa gente que no te creas que son pocos, porque hay mucha gente jovencita ahora que dice yo soy liberal y tiene un cacao mental alucinante. Entonces es como que ser liberal, entonces no puede ser creyente, ni tampoco puede ser católico y yo qué sé, poco menos que te está a favor del aborto libre, por ejemplo, o de cualquier Bueno, pero es otro que hay tipo de muchos que prácticas. dicen que ser liberal es lo que son, lo que digan ellos y ya está. Sí. Nada más. No puede ser liberal y monárquico porque lo digo yo. Bueno, exacto, eso también, ¿no? Te dicen, pero ¿cómo liberal cómo va a ser monárquico? Y dices que tendrá que ver una cosa con la otra, Bueno, ¿no? porque piensan que muchos creen que el liberalismo es una especie de ideología parecida al marxismo, ¿no? Una cosa cerrada en la que hay unas normas muy estrictas, una especie de decálogo, ¿no? Y que tienes que cumplir una cosa. No es un sistema de pensamiento completo, autoexplicativo. El liberalismo no es eso, y quien no lo entienda así, pues nada, pues que se puede llamar liberal, cualquiera puede hacerlo. Pues Pero por eso vamos, que los padres del liberalismo, en su mayoría, eran creyentes y eran católicos. bueno, es que nuestros antepasados casi todos fueron creyentes. Sí, es sí, que eso del me refiero ateísmo... pero que es muy curioso esto, ¿no? Que esta corriente tan... A ver, una de las cosas que les llamaría la atención a nuestros ancestros más cercanos, nuestros simples abuelos o bisabuelos, sería el descreimiento general que hay en Europa. Que prácticamente toda la población sea o agnóstica o directamente atea, o católica o protestante o lo que sea, pero de boquilla, que no pisa la iglesia más que en las bodas y ya está. Es decir, eso les llamaría la atención, los separados que vivimos del hecho religioso, a poco que conozcamos lo que nos dejaron por escrito nuestros antepasados, lo importante que era esta dimensión de la vida en el pasado y lo poco importante que es hoy en día. Ten en cuenta que la dimensión espiritual se busca por otros lados, así aparecen pues los vendehumos estos que hay que ver por YouTube y por tal, ¿no? Bueno, claro, o los tarotistas y demás, que seguimos teniendo trascendencia y dimensión espiritual, pero la buscamos, o muchos la buscan ya fuera de religiones organizadas, ¿no? Pero con todo hay una cuestión coyuntural donde pueden caer incluso los propios historiadores, que en principio tendría que ser un oficio capaz de ir más allá, de trascender más allá del presente. Entonces, ¿qué significaba ser católico en Hispanoamérica en los años 70? Pues en principio era un tipo de izquierdas, porque seguía la teología de la liberación. Pero es que ese mismo católico en España era un tipo ultraconservador, porque estaría con la Iglesia que ha apoyado el régimen franquista. Entonces, claro, es una cuestión tan coyuntural que pretender que lo que tú estás viviendo en ese momento es la verdad absoluta y universal es un problema. Entonces, como decía Fernando, cuando hacemos historia tratamos de romper esos moldes, de decir, a ver, ¿por qué se ha repetido sistemáticamente desde hace un periodo de tiempo relativamente corto ciertos axiomas? Porque este principio de el mundo que hace la revolución industrial, el mundo rico es protestante y el mundo pobre es católico, pues es una teoría que tiene 100, 120 años, o sea que tampoco es una cosa eterna. Claro, si tú en 1800 te plantas en una máquina del tiempo en 1800 y dices, a ver, ¿cuáles son los ricos y los pobres? Pues en 1800 la parte más rica del mundo es Hispanoamérica y China, por lo tanto pareciera que para ser rico hay que ser católico y hablar español. Bien, y si tú en 1800 le dices, pues que sepáis que en 2 siglos la parte rica serán protestantes y hablarán inglés. Dirían, ¿y por qué van a utilizar una lengua de bárbaros? Sigue siendo una lengua de bárbaros, ¿no? Pero ¿por qué vamos a utilizar una lengua de bárbaros? Entonces, es una cuestión meramente coyuntural. Entonces, ¿qué ocurrirá en el año 2200 o en 2300? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la situación en España. ¿Cómo será España en 2100? Pensando... Una reflexión que he hecho varias veces en clase, ¿no? Cuando se celebra el 5º centenario y se habla del genocidio español en América y tal. Claro, con la evolución demográfica que estamos viviendo en España, posiblemente para 2092 la mayor parte de los españoles serán descendientes de hispanoamericanos. Entonces, a lo mejor somos más morenitos, más bajitos y más gorditos. Entonces, claro, ¿cómo vamos a hablar de genocidio en el 6º centenario del descubrimiento si probablemente en 2092 la mayor parte de la población serán descendientes de los que llegan de América? Pues dirás, vaya genocidio extraño que terminaron por ocupar España. Es una cuestión meramente coyuntural. Entonces, y la gente dirá en 2092, fíjate, hace un siglo la mayor obsesión del 5º centenario fue el genocidio. Bien, y un siglo después a él le importa. Pero claro, ¿a quién le importaba esa realidad en 1892 cuando los españoles emigraban de forma masiva a América porque eran muertos de hambre y América era rica? Entonces, claro, 1892, ¿quién habría hablado de genocidio en los países americanos diciendo, pero si los pobres que llegan son unos pobres desgraciados, muertos de hambre? Entonces, es una cuestión meramente coyuntural. Absolutamente.
Pues ¿quieres apuntar algo más, Fer? No, nada más, nada más. Podemos ya ir, porque estamos una hora. Vamos a hacerla en este preciso instante, ¿Ah, la sí? hora. Oye, sí, pues- llevamos una horita hablando. Es que no teníamos preparada la realidad, no hemos preparado las preguntas, porque siempre sale así mucho mejor, o creo que sale mejor, una charla. Antes de irnos, recomendar el libro Lutero, Calvino y Trento, la reforma que no fue. Está en todas partes, ¿no? Sí. Amazon, Casa Está del en Libro, Amazon, Casa Corte del Inglés, Libro, la librerías FNAC, todo. habituales de barrio. Y si no, se pueden encargar, que muchas veces, a mí lo digo porque a mí me ha pasado, que vas a una librería de barrio y dicen, no lo tengo, pero el librero te lo encarga y te lo trae. Eso es. O sea que eso también... ¿Qué es lo suyo? Pedirle al librero que te traiga el libro. Si tenemos una... Además, esas librerías, lo insisto muchas veces, hay que comprar en ellas porque si no cierran. Exacto. Si no cierran. Entonces, siempre que podamos Importante, comprar una siempre librería, que se nuestra pueda. librería de toda la vida, mejor. Nada más. Oye, ya si queremos un Kindle, pues no, evidentemente te lo tienes que bajar de Amazon. Bueno, tú Pero eres vamos, un ser bárbaro que lee yo en leo Kindle. mucho en Kindle, sí, Es una cosa muchísimo, grotesca, porque es muy Alberto. lindo. Sí, totalmente. Me puedo llevar los libros a cualquier parte. Siempre pones esas excusas. Pero bueno, el mal gusto generalizado de Fernando en muchos de sus hábitos, de la lectura, la comida al vestuario, El no nos vestuario, sorprende voy ya, hecho, no nos voy hecho sorprende mal. ya. Hoy me he venido a casa de Jano, como está en Y un me he barrio puesto una fino. camisa y todo, ¿eh? Como está en un barrio fino, me he venido bien Pero no me, vestido. no me lo he puesto por ti, Fer. Es decir, que me lo he puesto por Alberto, que venía... Nunca he salido, creo que en el podcast con camisa, por Alberto Garín. Por Alberto supuesto que sí. siempre va con Gracias. camisa. Yo Alberto siempre. no se pone pantalón corto en verano. Pero tú te lo pones en abril y pasa lo que pasa hasta Sí, octubre. hasta ya. el mes de octubre. Ya viste que en abril me agarré una mojada de padre Tengo de la un señor foto. mío. Vale. No la quise subir, estuvo cerca, subirlo a Twitter. Haberla subido. O sea, yo encantado. Sin problemas fue ahí abajo, en esta calle ahí abajo, que hacía un frío y una Sí, lluvia. y además ibas con la bicicleta. Con la bicicleta, sí. Este hombre no mira el tiempo antes de salir. Bueno, pues recomendamos el libro, que la verdad que a mí me ha gustado, el nuevo método, por decirlo de alguna manera, que habéis utilizado, ese diálogo entre vosotros, que es verdad que para explicar una cuestión como esta, pues oye, se hace mucho más ameno y se lee bastante rápido. O sea que os felicito, y no porque nos una amistad, sino de corazón, y me ha gustado muchísimo. Así que lo recomiendo a todos ustedes. Dejaremos el enlace de Amazon para los perezosos, si no, ya saben, su librería habitual. Muchas gracias, Alberto. Pues gracias, Jano, por tu invitación. Y gracias, Fer. Gracias a ti. Nos vemos. Pues esto nos contó don Alberto Garín y Fernando Díaz Villanueva. Un placer tenerlos en los podcasts a dos personas tan estudiosas y sobre todo que toman la historia como deben tomarla, ¿no? Hechos. Hechos, hechos, hechos y hechos. Es así como se debe tratar no solo la historia, sino la realidad, la actualidad, todos los debates. Hechos. No suposiciones, no pasiones. No. La razón y los hechos. Eso es en lo que debemos estar. Dejamos ya este podcast. Les vuelvo a pedir disculpas por la voz, pero bueno, espero que el próximo ya esté recuperado. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.